¿Está pensando en vender su empresa o en crecer comprando otra? En Twice Consulting le acompañamos en uno de los momentos más estratégicos para cualquier empresario, la compra o venta de empresas. Hoy más que nunca las fusiones y adquisiciones permiten ganar dimensión, diversificar y asegurar el futuro de su empresa. Y si está pensando en dejar su negocio en manos de un equipo directivo o nuevos inversores, también le ayudamos a preparar ese traspaso con éxito. Valoración de empresas, planificación de la sucesión, procesos de compra y venta completos, fusiones, alianzas y separación de unidades de negocio. Con asesoramiento estratégico antes, durante y después de la operación. Somos independientes, discretos y expertos en transacciones de tamaño medio. En Twice Consulting le ayudamos a estructurar ese cambio y transformamos esa necesidad en oportunidad. Descúbralo en twiceconsulting.com. Cómo el uso de datos y la inteligencia artificial pueden transformar la política criminal. Hay un uso cada vez más tendente a utilizar más y más datos, transformando la estadística en el eje de la política criminal. Pero ¿a qué precio? Puede haber sesgos individuales, hay cierta presión institucional, el papel de la IA que puede llegar a distorsionar cierta información. Entonces, ¿cómo podemos diseñar un sistema estadístico policial pero que realmente sea confiable? Tenemos con nosotros a Jaime Mejías, que es experto en política criminal e integración de inteligencia artificial. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes y muchas gracias, Lara, y a todo el equipo por la invitación y dar un espacio de voz a la criminología, que no todos son los sucesos de asesinos en serie. Sí, efectivamente. Además, bueno, has hecho un trabajo, ¿no?, que vi ahí en tu web, lo he estado leyendo y tal, muy interesante sobre temas de estadística de criminal. Sostienes en tu postura que hay un uso desmedido o tendente, ¿no?, a ser cada vez más desmedido de los datos, que contribuye un poco a desvirtuar a lo mejor la profesión que ejerce la policía. ¿Cuál consideras que es el principal riesgo que puede haber de esta tendencia? Vale, aunque haya en ciertos momentos que dé mi opinión, y así lo advertiré, esto es el resultado de un estudio con una metodología científica, con una recopilación de datos, con un análisis, con una formulación de hipótesis, contraste y validado y puntuado por un tribunal. O sea que simplemente me refiero a los resultados de ese estudio. Ese estudio fue sobre el cuerpo de la Policía Nacional, con una muestra bastante amplia, más de 400 agentes participaron, con lo cual se puede extrapolar mediante métodos científicos, prácticamente se puede generalizar la opinión de todo el cuerpo. ¿Cuál es el problema? Que los datos más importantes que se utilizan para la política criminal, que son las estrategias gubernamentales para la lucha contra el crimen, las más relevantes son las policiales, porque hay otras que son las judiciales, etc. ¿Y qué es lo que pasa? Que presionan excesivamente el esfuerzo que tiene que hacer la policía. Al final va a contentar esos datos. Esto es muy fácil explicarlo de la siguiente manera. Cuando nosotros miramos los balances de criminalidad, que se publican trimestralmente y anualmente, veremos que hay una relación de delitos denunciados, por un lado, y por otro lado los que se consiguen resolver respecto a los denunciados, con lo cual si queremos dar validez a una zona territorial en concreto de España, ese balance más o menos debe ser positivo, cerca de ser positivo. Es decir, cuantas menos denuncias complejas de resolver tengamos, va a ser más puntuada esa comisaría o esa comandancia. Entonces eso es un peligro, porque ya no estamos favoreciendo y estamos luchando para la seguridad de la población, sino para establecer unos índices y unos criterios en los datos que sean positivos. Ya. Y en esta situación, ¿cómo influyen también, por ejemplo, pues los sesgos individuales, la presión institucional, me imagino, en esa distorsión de la realidad criminal y sobre todo también ahora con la IA, ¿no? Bien, bueno, los sesgos individuales, si te refieres a los agentes de policía, claro, en la calle, a ver, evidentemente tienen influencia, ¿no?, porque pues hay un policía que es el encargado de grabar el hecho, ¿no?, de calificarlo si ha sido un robo con fuerza, si ha sido un hurto, si ha sido... Pero bueno, al final que las personas trabajen con ciertos sesgos o ciertos estereotipos es un proceso psicológico que es normal, que sirve de ahorro al momento de decidir. Entonces tienen su efecto, pero desde luego que desgarra mucho más la realidad la presión institucional. Esa presión institucional al final tiene que vender un discurso de seguridad. Además, tradicionalmente España es un país turístico, con lo cual
evidentemente es uno de los ítems relevantes que hay que proteger. Entonces, todo lo que se deslice de ahí, tú vas a ser mejor valorado como policía y una zona policial va a ser mejor valorada cuando estadísticamente ese índice sea más positivo o haya menos hechos graves denunciados. ¿Y la IA? ¿Cómo ha entrado en este...? Bien, la IA hay que reconocer que en el mundo policial solo ha entrado en el mal llamado prevención del delito, que si quieres luego lo comentamos, que no es de esa manera, que causa como mucho pavor, mucho miedo, mucho respeto. Todavía no se está utilizando en todo este tema de generar estadística. Con lo cual eso puede ser bueno, puede ser malo. ¿Por qué podría ser malo? Porque un algoritmo, si usáramos un algoritmo mal alimentado, pues lo que haría todavía es aumentar esa brecha, esas distorsiones que existen un poco entre la realidad que se percibe por cognición propia en la calle y lo que se muestra en la estadística, pero bien utilizado, sobre todo con la Big Data. Yo creo que coger, por ejemplo, hacer no solo de los delitos que se denuncian en las comisarías que vienen condicionados, sino el número de llamadas, hacer encuestas de victimización. Si pudiéramos juntar todo eso, seguramente sería mucho más efectivo y sería mucho más fiel a la realidad. Y en tu estudio también, en todo esto que estamos comentando, ¿crees que, o comentas que hay una posible divergencia a lo mejor entre cómo se percibe, ¿no?, a los agentes de la policía, las estadísticas, el discurso un poco político que se pretende transmitir? ¿Tú crees que hay la IA podría contribuir a reducir de alguna manera la percepción? ¿Lo puede complicar todavía más la visión? Vale, en este uso de la IA, el problema que veo es el que te comentaba antes. Es cómo vamos a alimentar el algoritmo que utilice esa IA. Esa divergencia es muy curiosa porque, bueno, si nos dirigimos a los medios de comunicación habituales, veremos que el discurso que se vende habitualmente es de seguridad, que van disminuyendo los índices de criminalidad. Sin embargo, ni siquiera el discurso es coherente con los propios datos oficiales, porque nosotros los descargamos y veremos que todos los delitos graves, todos, han subido en un alto porcentaje, pero ¿qué compensa el índice? Que como hay ciertos delitos, por ejemplo, el hurto, que es un clásico, es un típico aquí en España, se ha disminuido abruptamente, y muchos de los delitos patrimoniales también han disminuido, pues al final el equilibrio entre esos hechos que se han denunciado, pues más o menos sale positivo de cierta seguridad. Sin embargo, lo que estamos notando es que cada vez crece más la cibercriminalidad, porque los activos que valen dinero cada vez están menos de manera física, cada vez lleva menos dinero la gente por la calle, cada vez guarda menos dinero en casa, y esos activos pues acaban siendo bitcoins, cuentas bancarias, estafas, phishing. Entonces, en términos generales, si comprendemos esto, la criminalidad está reflejada como que está en aumento. Sin embargo, el discurso que se está viniendo es lo contrario. Voy a aprovechar, porque yo creo que este tema es interesantísimo también para la audiencia, a recordar a los que nos siguen en YouTube, que lo vais a ver también aquí abajo. Ahí nos podéis dejar vuestros comentarios y vuestras preguntas si tenéis alguna duda de este tema y las contestamos al final del programa. Claro, en toda esta situación, desde tu experiencia, ¿qué cambios tú crees que podrían ser recomendables introducir en el sistema estadístico policial para que los datos a lo mejor se vuelvan una herramienta más fehaciente, quizá? Sí. Pues a ver, se podrían utilizar varias cosas. Yo propuse una en el estudio, que era asemejar un poco los modelos anglosajones policiales, que es adscribir personal civil en las comisarías. Pues entre otros, como los criminólogos siempre están buscando ese nicho que les pertenece, peleando entre la psicología y el derecho y demás. Incorporar criminólogos en las oficinas de denuncias, para mí sería un total acierto, porque al final sería una persona que no forma parte de la institución, que de una manera quizás un poco más objetiva pueda calificar los hechos. Sí, como una auditoría externa a lo mejor, ¿no? Sí, en cierto modo sí, así independientemente que pueda existir una presión institucional, que la presión institucional existe en todos los trabajos, bueno, pues estas personas quizá podrían darle ciertos matices de objetividad. Luego, por supuesto, pues este uso de la IA a través de la Big Data, si fuera capaz de no atomizar las estadísticas como las tenemos actualmente, que por un lado las vuelcan los municipios de más de 20.000 habitantes a través de sus policías locales, los cuerpos estatales, los cuerpos autonómicos, los que correspondan. Si
podemos fusionar todos esos datos e incorporar no solo las denuncias, porque hay muchas veces que se cometen delitos y la gente no denuncia por muchos motivos, que sería muy extenso explicar. El número de llamadas, si corresponde el número de llamadas con el número de denuncias, por ejemplo. Las encuestas que he nombrado antes de victimización, si con la IA consiguiéramos incorporar toda esa información, seguro que sería mucho más fidedigno y sobre todo un cambio de filosofía. No se puede valorar en un cuartel de Guardia Civil o una comisaría de Policía Nacional o Policía Autonómica o Policía Local por mejores o peores estadísticas. A lo mejor han aumentado las denuncias porque la gente confía más en ese cuerpo, en ese momento. Entonces, a nivel informativo está muy bien, pero no puede ser un nivel valorativo, porque si no, entonces todos los esfuerzos policiales van a paliar esos datos de criminalidad. Ya, sin duda. Y sobre la IA te voy a volver a poner un poco aquí, ¿no? En controversia. Eso que nos comentabas, que se empieza a utilizar como mecanismo preventivo, igual, ¿no? De valoración preventivo. ¿Cómo crees que se puede realmente incorporar esto sin crear miedo social? Porque yo creo que sí que lo crea. Lo crea. Lo crea. Cuéntanos un poco. Voy a contar una curiosidad. Hace 2 años diseñé un proyecto de videovigilancia con inteligencia artificial que ha acabado siendo muy exitoso. Pero bueno, se emitió en varios canales de televisión, en varias redes sociales y pues había un poco de miedo entre la población, porque bueno, todos teníamos el recuerdo de esas imágenes en China durante la COVID, cómo vigilaban la población, qué tipo de comportamientos tenían. Y luego el hecho de decir que la IA se utiliza en seguridad pública para la prevención del delito es erróneo de origen, porque para empezar, aquí rige un principio que es el de legalidad, con lo cual, al llamarlo de esa manera, parece que estamos vigilando, de cierta manera, a la gente antes de que cometa delitos, ¿no? Una especie de Minority Report. Total. Entonces, claro, la gente entra un poco en pánico. Realmente los que hemos estudiado criminología, si queremos aplicarlo a la prevención, sería una prevención terciaria, es decir, evitar la reincidencia, o sea, evitar que se cometa un delito por primera vez, creo que es imposible. Y enfocar la IA de esa manera, como pues, por ejemplo el gobierno de Corea del Sur tiene un programa bastante conocido de inteligencia artificial, también en Estados Unidos hay algún proyecto que se ha utilizado en algún municipio de España, pero no acaban funcionando bien y de hecho acaban alimentando esa estadística de las que nos quejábamos antes, porque al final se limitan a, si en una zona, en un tiempo determinado ha habido más delitos, pues destino más recursos a esa zona, simplemente por eso, ¿no? Funciona solo por sesgos. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, primero hay que explicarle a la gente bien cómo se utiliza, ¿no? Porque, por ejemplo, este proyecto de videovigilancia que puedes identificar ciertos aspectos de las personas y pues, un vehículo no necesita que haya una matrícula, puede ver qué marca es analizando el anagrama, puede ver el color comparándolo con una paleta. Eso es muy útil, ¿no? Porque muchas veces los delitos, sobre todo los graves, las víctimas no te saben describir con exactitud los datos, entonces con tener pocas características podemos dar con ello. Hay que explicarle a la gente que, por ejemplo, el daño a los datos biométricos automatizados, que es, por otro lado, yo es creo ilegal, que da mucho pánico. No se hace de esa manera. Esto es una cuestión muy técnica, pero, por ejemplo, el sistema de videovigilancia que tenemos en el municipio donde trabajo y que ya existen otros, trabaja por datos que se llaman de características, no biométricas. Es decir, una cosa es buscar mi cara y buscar a Jaime Mejía Roca con mi número de DNI, que eso no podríamos hacerlo, pero podemos buscar una persona de 1,90, que pese 86 kilos, que tenga los brazos tatuados como estoy yo y que sea moreno. Al final, entre ellos saldría yo, ¿no? Al final, yo lo que puedo decir de esto es que aplicado de esta manera, es decir, por características, por datos por características y a posteriori, es decir, cuando un vehículo, los ocupantes de un vehículo han delinquido, grabar esas características en las cámaras, que identifiquen ese vehículo, o se busca una persona que es desaparecida o ha sido el agresor de cualquier tipo de delito, es explicarlo de esta manera. Ha sido exitoso totalmente. Nosotros hemos reducido la criminalidad un 70% en un año de vehículos, integrantes de los vehículos que delinquían en la zona, porque esto al final, los mismos que delinquen en el municipio, los municipios limítrofes son los mismos delincuentes. Pues ya el 70% de esa gente, en un mundo global, como estamos en el nuestro, que no se puede limitar, no existen barreras ya, ni en el mundo digital menos, ya no vienen a nuestro municipio, porque saben el sistema que tenemos y en cuanto acceden al municipio, pues ya está una patrulla de policía interviniendo con ellos. Pues Jaime, me ha parecido interesantísimo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. ¿Organizas eventos, congresos o ferias? ¿Tienes dificultad para atraer asistentes o conseguir patrocinadores?
En Tinku Televisión te ayudamos con el marketing y convertimos tu evento en una experiencia audiovisual completa. Hacemos antes un programa de televisión especial de lanzamiento y movemos tu evento por todas las redes. Te apoyamos con notas de prensa, contenido orgánico SEO y campañas en redes sociales. Durante el evento te damos cobertura audiovisual total. Montamos un plató de televisión in situ para que hagas entrevistas. Hacemos streaming de las conferencias, sacamos vídeos de todos los stands y grabamos testimonios de los asistentes. Hacemos fotos de todo, editamos un vídeo resumen y te entregamos todo el material para que el año siguiente también sea un éxito. Así podrás atraer nuevos asistentes para futuras ediciones y tendrás a los patrocinadores llamando a tu puerta para repetir. Organiza tu evento con la cobertura de un medio de negocios como Tinku Televisión. Contacta con nosotros en el enlace de la descripción. En un mundo donde las marcas compiten por un segundo de atención, hay un lugar donde tu mensaje no solo se ve, se escucha, se entiende y se recuerda. En Tinku Televisión, el medio líder para empresas en español, tu marca se encuentra justo donde miran los directores, los CEOs y quienes toman decisiones por industria. Aquí, cada aparición tiene un propósito: posicionarte, impulsar tu autoridad y acercarte a quienes pueden transformar tu negocio. Patrocinio de programas, cápsulas de vídeo, anuncios en directo, eventos presenciales. Todo diseñado para que ganes autoridad al aparecer junto a referentes del mundo de los negocios y tu marca conecte con líderes, inversores y clientes reales. Porque crecer no es cuestión de suerte, sino de estar en el lugar correcto. Tinku Televisión, la visibilidad que convierte. Haz clic en el enlace que aparece en la descripción.